Bienvenido nuevamente a otro entrenamiento de Motiva, día 64. Hoy vamos a revisar los caminos, guías, consejos. Yo me imagino que esta parte ya te la sabes de memoria. Han sido 64 días escuchando lo mismo, pero es que vas a tener que recibir esto para que tú puedas construir salud, amor, felicidad y dinero. A veces las cosas tenemos que verlas más de una vez para poder sembrar el conocimiento. El video del día de hoy lo llamé Aprendiendo del gran Alejandro Magno. Nombre magnífico. Puntualmente quiero que hablemos de la mejor forma para que tú puedas contrarrestar la oposición, porque vas a conseguirte con cierta oposición en tu camino a construir lo que sea que necesites. Puntualmente quiero pasearte por varios escenarios. La percepción del tiempo es un concepto importante, lo tienes aquí, quiero que ayudemos a cambiar eso. Quiero que revisemos la verdad sobre tu edad, datico importante, consejos prácticos, porque como sabes, todo hay que aterrizarlo. Y hoy vamos a cerrar, te voy a contar sobre los dos elementos que son excesivamente importantes. Bueno, a estas alturas, tú has escuchado que yo he hablado demasiado de Alejandro Magno. Te puedo decir que es una persona que admiro. Es increíble, de verdad que es increíble. Si bien es cierto, él fue una persona maravillosa, lo más probable es que tú no quieras copiar cada una de sus características. Por ejemplo, era una persona excesivamente violenta. Y bueno, claro, aquí tienes que considerar los tiempos donde vivió Alejandro Magno. En esa época las cosas eran un poco difíciles. Pero yo creo que Alejandro era una persona muy efectiva cuando quería obtener lo que quería. Él en su momento conquistó todo el mundo conocido en aquel entonces. Imagínate que una sola persona hizo esto. Tal vez de repente al día de hoy tú no quieras conquistar países, tal vez no quieras robar ciudades enteras como lo hizo Alejandro Magno, pero algo que sé que quieres es poder conquistar tus miedos. Tenemos muchísimas lecciones que podemos aprender de Alejandro. Imagínate que desde los 14 hasta los 16 años él fue entrenado por las mejores personas del mundo. Te he comentado ya que Aristóteles fue uno de sus mentores. Aristóteles, como sabes, es uno de los filósofos más grandes que existen en todos los tiempos. Y eso es muy interesante, pero no es lo que quiero que revisemos el día de hoy. El tema hoy es el hecho de que Alejandro Magno empezó su viaje, empezó su búsqueda solamente cuando tenía 19 años. Imagínate que a esa pequeña edad, a esa corta edad, él ya estaba pensando en poder extender el imperio de su padre Filipo de Macedonia. Por su lado, Filipo era una persona que él no viajaba tanto, él no era tan arriesgado como para empezar a conquistar reinos que estuvieran muy alejados de su zona, pero su hijo era diferente, él tenía objetivos más grandes, tenía objetivos más claros. Y aquí es donde empieza la lección del día, porque tú y yo tenemos que tener aspiraciones muy, pero muy grandes. Y claro, no solamente es tener aspiraciones gigantes que estén allá en el cielo, porque también tienes que tener en cuenta cierto realismo, porque no puedes intentar las cosas que tú sabes donde tienes 0% de éxito o probabilidades de que lo consigas. Pero algo que pasa es que la mayoría de nosotros a veces subestimamos el poder del cuerpo humano, el poder del cerebro. Es que, y esto creo que es algo que también te lo he comentado, tenemos la máquina más poderosa que existe, es mucho más avanzada y rápida que cualquier computadora. Imagínate que en todo el tiempo que tenemos como humanidad, los científicos han tratado de crear una máquina que funcione a este nivel y no han podido conseguirlo. Pero, porque siempre existe un pero, a veces nosotros que tenemos este control no utilizamos el cerebro correctamente. Y especialmente cuando se trata de la percepción del tiempo. ¿Te acuerdas cuando hablamos del concepto de IP versus PI? Los pacientes y los impacientes. Recuerda que conversamos que la mayoría de nosotros somos pacientemente impacientes. Nos ponemos esas metas que están a 20 años, a 5 años, a 3 años. Están muy, muy en el futuro, como si tú y yo tuviéramos todo el tiempo del mundo. Pero cuando tú le preguntas a alguien cuál es su meta hoy, en este momento, la mayoría no tiene idea, la mayoría no te va a poder responder nada. Y es que lo único que tenemos con certeza, tú y yo, es el día de hoy. Si hablamos de mañana, existen unas altas probabilidades de que tú estés vivo, de que tú estés viva, de que yo esté aquí en este mundo, pero no tenemos seguridad de eso. De hecho, existe un matemático que se llamó Jules Poincaré, que él mencionó que cada día que pasa, todo se va volviendo mucho más caótico en el mundo. También se conoce esto como el efecto mariposa, que de hecho existe una película en Netflix, no sé si la has visto, bueno, creo que hay dos con Ashton Kutcher, pero bueno, la cosa es que cada día que pasa todo se desordena mucho más. Esto es algo que ya lo hemos mencionado en los videos anteriores, hace un par de videos, se llama entropía.
Es una regla universal, es una regla que aplica para ti, aplica para mí, aplica para todos nosotros. Entonces, algo que pasa es que cuando tú planeas, por ejemplo, 10 años en el futuro, tú tienes varios problemas, porque es muy difícil saber qué es lo que va a pasar exactamente en 10 años. El mundo es muy cambiante. Y aquí quiero hacer un paréntesis cortico. Quiero recomendarte un libro si te interesa aprender un poco más de economía y entender de repente todos estos conceptos. Yo creo que esta podría ser tu primera lectura y de verdad que te va a caer como anillo al dedo. Se llama Principios de Economía. Es del profesor Harvey Gregory McCain, creo que se pronuncia de esa forma. Bueno, la cosa es que en este libro hablan de cómo pronosticar el comportamiento de los mercados financieros. Y claro, tal vez tú podrías utilizar estas técnicas que mencionan aquí para empezar a pronosticar tu vida en el futuro, como para empezar a hacer esas estimaciones. Pero es que el problema real es que mientras tratas de hacer una predicción y eso está mucho más lejos en el tiempo, el margen de error que vamos a tener va a aumentar. De hecho, Warren Buffett es una persona que menciona mucho esto, que le pasa eso cuando él intenta analizar esas proyecciones en las distintas compañías donde quiere invertir. Acuérdate que Warren es una persona que está muy metida en la bolsa de valores. Pero no quiero que nos desviemos mucho porque quiero que nos enfoquemos en tus objetivos, en el día a día. Y para esto necesito que conversemos sobre algo muy clave. La verdad sobre tu edad. Esto va a ser un concepto, no sé si lo habías escuchado. La cosa es que quiero presentarte una nueva forma para que tú puedas saber cuántos años tienes. Hoy quiero que te olvides de la edad que tú tienes en el acta de nacimiento. Porque si bien es cierto, existen dos formas de poder medir la edad. La primera es la que tú conoces, es agarrar 1987, año 2022, tengo 35 años. Es poder simplemente contar los años desde el día que nacimos, del día que llegamos a este mundo, hasta el día de hoy. Y para mí ese tiempo solamente mide el tiempo que tú estás aquí en este mundo, desde que saliste del vientre de tu mamá. Así que si tienes 15, si tienes 30, 40, 50 años, ese número no importa. Bueno, sí importa porque va a tener varios usos. Déjame explicarte. Si hablamos en el mundo moderno, por ejemplo, tú no puedes tomar licor si tienes menos de 18 años. Hay algunos países donde para poder manejar tienes que tener como mínimo 16 años. De hecho, también existen algunos países que para poder entrar como a casinos, estas máquinas tipo Las Vegas, necesitas tener 21 años. Pero eso no aplica para el concepto que quiero explicarte hoy. La nueva forma que quiero que tú utilices para ver la vida es que tú calcules, hagas esta regla, los años que te quedan desde el día de hoy hasta el día que mueras. Esa es la edad que es verdaderamente importante para mí. ¿Cuánto tiempo te queda en este mundo? Porque nosotros, algo que haces tú y que hago yo, es que contamos para atrás. Y lo que te pido es que simplemente empecemos a contar hacia adelante. Y obviamente aquí seguramente tu primer pensamiento es, Adrián, ¿cómo voy a contar hacia adelante si yo no sé cuánto tiempo voy a vivir? Y sí, tienes toda la razón. Estadísticamente, si bien es cierto, no vas a poder calcular el día exacto de tu muerte. Es una cosa imposible, yo creo que nadie va a poder. Porque si las estadísticas funcionaran perfectamente, yo te diría, bueno, los hombres, por ejemplo, viven hasta los 80 años. Entonces, si yo tengo 35, diría que a mí me quedan 45 años de vida, si solamente me baso en estadísticas. Pero imagínate qué pasa si yo mañana salgo a la calle. Tengo un accidente de carro, llega un carro, estoy caminando y me atropella. Listo, se acabó todo. Las estadísticas por un lado dijeron que yo iba a vivir hasta cierta edad, pero es muy incierto. Nadie tiene claridad sobre esa fecha. Porque te puedo dar otro ejemplo. Una persona puede tener 70 años, según las estadísticas dice que va a vivir, no sé, hasta los 80, le quedan 10 años y resulta que esa persona llega hasta los 100. Entonces lo que quiero que veas no es tu edad enfocándote en el pasado, sino que empieces a verlo enfocándote en el futuro. Pero entonces, si no podemos tener esta fecha exacta en el futuro, ¿con qué nos quedamos? Yo te diría, ¿por qué simplemente no utilizamos la mentalidad del ajedrez y la aplicamos aquí? ¿Qué deberíamos hacer para poder aplicar esta mentalidad? Mi primer consejo es hacer las cosas hoy. Hoy. Hacer las cosas hoy. Si tú quieres perder peso, por ejemplo, no quiero que empieces la dieta mañana. No quiero que empieces en enero. Empieza hoy mismo. Porque si tú empiezas a postergarlo, tú vas a convertirte en una persona que hace muchos planes a futuro. Vas a ser una persona que tiene muchas ideas en la cabeza, muchas cosas que quiere ejecutar, pero al final del día no haces nada en el hoy. Parte del cambio que tú necesitas es empezar a entrar en acción.
Sí, los planes son muy importantes, pero a veces es mucho mejor empezar, porque la cosa es que ni tú ni yo sabemos el tiempo que nos queda en este mundo. Y mira, tal vez tú no sepas hoy todo lo que requieras para poder perder peso, tal vez tú no sepas todo lo que necesitas para poder hacer dinero, tal vez no sepas el 100% de lo que te hace falta para poder construir la relación que necesitas, para poder tener la familia que quieres, para poder mejorar tu círculo de amigos. Tal vez no lo sabes, pero hoy sabes algo. Tienes así sea una pequeñita base que te va a poder servir para empezar hoy, a dar pasos pequeños. Es algo que te lo he comentado mucho. Estamos en el día 64 del entrenamiento. Yo te he mencionado durante los últimos días varias cosas que tú deberías hacer, varias actividades. Leer algunos libros, ver algunos documentales, hacer algunas actividades. Yo te quiero preguntar, ¿tú estás haciendo esto? Quiero que seas honesto y quiero que seas honesto y me digas, ¿ya estás aplicando todo esto en tu vida? ¿Ya haces la de las duchas frías? ¿Ya estás coordinando tu día la noche anterior antes de acostarte? ¿Ya te estás sentando en una habitación sin ningún dispositivo electrónico por 5 minutos para analizar y pensar y planear cuál es el próximo paso que tienes que dar? ¿Estás construyendo aliados? ¿Ya conseguiste tu mentor? ¿Ya empezaste a utilizar las escaleras, por ejemplo? ¿Estás haciendo las caminatas cerca de tu casa? Y te lo juro, puedo seguir, porque en cada video que hemos visto yo te he mandado a hacer algo. Quiero que me respondas honestamente, ¿lo estás haciendo? Porque si tu respuesta es no, te quiero preguntar, ¿qué quieres esperar? Dime qué quieres esperar. Déjame decirte algo. Cuando llegue el día 69, si el día de hoy tú no has hecho las cosas que yo te pedí, lo más probable es que ese día termines el entrenamiento, digas, ay, sí, qué alegría, y las cosas se te van a olvidar. Y yo no quiero que eso suceda. Hemos invertido demasiado tiempo en poder avanzar, en llegar hasta este punto, y yo sé que has hecho algunas cosas, porque si no fuera así, tú no estuvieras en este momento viéndome. Quiero que recuerdes que si tú haces las cosas que yo te pido, la única persona en el planeta que se va a beneficiar vas a ser tú. No voy a ser yo. Mi vida va a seguir exactamente igual. Yo he estado aplicando esto en mi vida, yo estoy evolucionando. Esto es un viaje de cada uno. Y yo quiero de verdad que tú puedas avanzar y que logres construir la vida que tú necesites. Y de verdad te voy a pedir perdón, fin del regaño, fin del comunicado. A veces un mentor dice que es necesario como recibir estos sacudones de vez en cuando como para poder entender cuando estamos haciendo las cosas mal. Pero volviendo al tema. Mira, existe un libro que se llama El poder de los hábitos de Charlie Duhigg. Aquí comentan cómo la ciencia respalda todo esto que tú y yo estamos hablando el día de hoy. La cosa es que múltiples microacciones son mucho mejor que poder hacer una sola acción gigante. Tú no tienes que dar un gran paso, no tienes que dar un gran salto. Con que sea un pasito chiquito cada día, eso es un avance y vas a estar avanzando cada día. Si tú quieres mejorar tu cuerpo, si tú eres una persona que no le gusta, por ejemplo, hacer ejercicio, no le gusta el gimnasio, lo primero que tienes que hacer y lo primero que tienes que empezar a enfocar tus acciones son en conseguir micropasos, mini avances. Te recomendaría, ¿por qué no haces 5 sentadillas 3 veces al día? Lo puedes hacer en la mañana, lo haces en la tarde, lo haces en la noche. Repite esto por una semana, si tu problema es la salud. La segunda semana, trata de hacer 10 sentadillas, mañana, tarde, noche. Porque al hacer esto tú vas a estar reprogramando tu cerebro para poder crear nuevos hábitos. Y es que justamente eso es lo que yo busco hacer en este programa de Motiva, que recablemos el cerebro, que empecemos a construir estos nuevos hábitos que nos van a llevar a ese lugar que queremos. Porque reprogramar estas viejas formas de pensar toma tiempo. Y 5 sentadillas de verdad que no son nada. No sé qué edad tengas, pero yo sé que tú puedes hacer 5 sentadillas al día de hoy. Intenta hacer esto si no estás haciendo ejercicio, de verdad que vas a ver que te va a ayudar mucho. Si tu problema es el dinero, por ejemplo, quiero que empieces hoy mismo a ver así sea 10 minutos al día, algún video que consigas en internet, cómo poder hacer dinero. Empieza a instruirte, empieza a leer, búscate un libro. Tienes que tener claro tu destino. Eso es algo que lo hemos hablado. Sin un rumbo no vas a poder navegar. Y otra cosa importante, importa lo que estás haciendo, porque no es lo mismo ser odontólogo y querer de repente crecer en este campo que tal vez querer abrir una tienda en línea. Yo pienso que obviamente cada paso es diferente, cada persona es diferente, pero si tú empiezas a invertir 10 minuticos al día en aprender más sobre lo que te interese para poder llegar a ese lugar, tú vas a estar ahí. Y de verdad que la clave son solamente 2 pasos. Aprender, practicar. Solo 2 pasos. Aprender, practicar.
Y hablando de dinero, te recomiendo que trates, por ejemplo, de empezar con un producto o servicio que lo puedas incluir en el mundo digital. El mundo digital es el futuro. Acuérdate que tenemos que movernos en función de cómo se mueva la corriente, cómo se mueven los mercados. Tal vez necesites una página web para eso y te diría, ¿por qué no te abres una página gratis en Shopify? Shopify es una plataforma para crear páginas web. Hay 200.000 tutoriales en línea. Eso lo puedes crear gratis. Intenta hacerlo. Mira, ve de repente practicando. Ves aquí el video, vas haciendo. Tienes la cámara aquí. Vas viendo YouTube, vas haciendo. Vas viendo YouTube, vas haciendo. Quiero que intentes porque la experiencia es lo único que te va a poder llegar a ese lugar. No quiero que busques salidas rápidas porque las salidas rápidas no existen en el pilar del dinero. Al menos no te van a funcionar en el largo plazo. Vas a poder ganar dinero por un par de meses, pero no es lo que tú quieres. Y la cosa es que tú no empiezas lo que quieres porque tú sientes que te falta mucho. Tú piensas que no estás preparado, piensas que no estás preparada. ¿Tú crees que para la época Alejandro Magno estaba preparado para conquistar el mundo moderno? Porque honestamente déjame decirte, yo creo que nadie te prepara para eso. A los 19 años Alejandro llegó hasta la India. Mira esto, estamos hablando de que para esa época, esto fue como en el 300 antes de Cristo, no había aviones, no había carros, no había transporte, no había nada de esto, nada de estas modernidades que tenemos, nada de esto existía. Alejandro atravesó junglas, pantanos, desiertos, peleó con personas hostiles en el camino. Él consiguió lo que quería porque hizo lo necesario. Yo creo que él es un gran modelo a seguir y me parece una referencia increíble cuando hablamos de poder enfocarnos en conquistar esas cosas que queremos. Pero para lograr esto, él empezó. Él no fue que se sentó un día, como tú estás haciendo con muchas áreas de tu vida, que estás sentado esperando y nada más estás quejándote de lo que te está pasando. Quiero que analices esa área que tú quieres. Quiero que analices qué es lo que estás haciendo. Quiero que empieces hoy a crear hábitos. De verdad no puede pasar un día más que tú no estés haciendo esto. Warren Buffett tiene una frase que dice, las cadenas del hábito son muy débiles para poder sentirlas, hasta que son muy fuertes para poder romperlas. Piensa un segundo en esto. La cosa es que al principio, cuando tú estés empezando algo, tú vas a sentir que eso que estás haciendo no tiene ningún impacto. Hacer 5 sentadillas al día no se ve como un gran impacto. Pero ¿qué crees que va a pasar con el tiempo? Vas a empezar a cultivar un hábito. A mí me pasó exactamente lo mismo con el gimnasio. Creo que te comenté que en Chile empecé un programa de entrenamiento personalizado con pesas y dieta. Imagínate que la comida tiene que ser medida, pesada, un caos. Yo siempre había dicho que nunca iba a hacer esto. Te lo juro que los primeros meses no quería hacer esto. No quería para nada. No quería entrenar, no quería hacer la dieta. Pero me acordé de esta frase de Warren Buffett y me empecé a repetir esa frase todos los días. De verdad que hasta la anoté en el espejo del baño, allá en el departamento de Chile. Te puedo decir, hoy todo esto ya es parte de mi día a día. Me gusta comer sano, me gusta entrenar 5 veces a la semana. Y es que lo mejor es que es mucho más sencillo cuando ya tú construyes el hábito, porque lo vas haciendo en automático. De verdad que no lo sientes como algo que te está costando mucho. Yo tuve una mentalidad IP, yo fui impacientemente paciente. Y lo mismo tal vez lo estás teniendo tú. ¿Quieres aprender inglés? ¿Por qué no descargas una aplicación en tu teléfono? Hay una que se llama Duolingo, es gratis. Puedes practicar solamente por 5 minutos. ¿Qué crees que va a pasar si tú haces esto por 60 días? Tú vas a construir el hábito. Obviamente no vas a ser bilingüe, pero ya tienes el hábito en tu cerebro. Y tu cerebro va a estar preparado para, ok, esta persona quiere aprender inglés y lo está haciendo todos los días, vamos a aceptar este proceso. Si tú haces esto de forma constante, voy a poner un ejemplo, por 3 años, ¿qué crees que va a pasar? ¿Vas a hablar inglés perfecto? Claro que te tardaste 3 años. Sí, pero ¿cuál es el problema? ¿Tienes otra cosa mejor que hacer con tu vida? Dime en qué es mejor, invertir 5 minutos en una aplicación para poder aprender inglés o invertir 5 minutos en estar metido en las redes sociales viendo la vida de todo el mundo. Dime qué te va a servir en el futuro más. Es así de sencillo. Anota esto. Empieza a hacer eso que quieres hacer pensando que te puedes morir mañana, pero manteniéndote en ese camino como si fueras a vivir 20 años más. Debes ser flexible en algunos momentos, pero debes mantenerte en el camino hacia tu destino, derechito. Lo que nos lleva al siguiente punto, el destino que tú buscas y los 2 elementos.
Y algo que siempre te digo es que sin conocerte yo sé que tú quieres salud, amor, felicidad y dinero. Y esto de los 4 pilares yo lo he mencionado muchísimo a lo largo de este entrenamiento, creo que ya te lo sabes de memoria. Pero hoy quiero que bajemos un nivel, quiero que bajemos un nivel más, porque en realidad son 12 elementos los que tú tienes que construir, porque cada uno de los pilares tiene 3 elementos que son clave. Si hablamos de la salud, por ejemplo, y esto se divide en cardio, pesas y dieta. Mira, la ciencia nos ha demostrado que estas son las 3 cosas que necesitamos para poder tener una buena salud física. Y claro, obviamente existen otras cosas que son excesivamente importantes, como dormir, tomar mucha agua, mantener menos estrés, son muchas cositas que podemos hacer. Pero hablando puntualmente del pilar de la salud, ¿qué podemos hacer? Estas son las 3 cosas que tú vas a querer dominar si tú quieres tener una buena salud. Tienes que ser un maestro en esto. Tienes que considerar que una vez que empieces a preocuparte por estas 3 cosas que te estoy mencionando, no vas a ver resultados instantáneos. Esto no es algo que uno sopla una lámpara mágica y sale un genio y se cumple el deseo. Tú no vas a notar muchos cambios al principio. Recuerda que lo importante es estar en el camino correcto si no veas resultados instantáneos. Si hablamos del dinero, tenemos que dominar 3 áreas particulares: las inversiones, los seguros y la parte de emprendimientos. Las inversiones es para que pueda crecer tu dinero. Tu dinero es como una matica, eso yo te lo he explicado, tiene que ir creciendo poco a poco. El seguro, que tuvimos un video donde hablamos de eso, es para poder protegerte contra pérdidas. Y la parte de emprendimiento se refiere a poder ser creativo. Y aquí no importa si tú trabajas para alguien más, si tú eres un empleado, de verdad que esa parte no importa. Porque quiero que recuerdes que la riqueza simplemente se crea con la innovación y la creatividad. Ahora te tengo que confesar, si tu meta es tener millones de dólares, va a ser bastante difícil que lo hagas siendo un empleado, pero igual puedes tener una buena vida por este camino. De verdad que si eso es lo tuyo, puedes seguir por aquí sin ningún problema. Yo creo que tú tienes que empezar en este pilar de forma paciente. Tienes que aprender a cómo invertir. Y no solamente en la bolsa. Puedes probar de repente con cripto. Y te voy a dar un consejo. Ábrete una billetera en Binance. Es un operador donde tú puedes hacer transacciones y comprar monedas. Empieza a invertir $10 semanales. Invierte en el S&P 500. Ya hablamos de él también. Quiero que aprendas sobre bienes raíces. Si te interesa tener mucho dinero, este es un área donde la mayoría de los millonarios han empezado. Existen muchísimas inversiones que tú puedes hacer. Yo quiero que trates de aprender un poquito sobre todas las que existen y trata de identificar una que te guste. Ahora, cuando mencioné la parte del seguro, exactamente a qué me refería. Yo creo que es un poquito lo que estábamos conversando en el video anterior. Para mí, tienes que tener un seguro en la parte financiera. También necesitas un seguro de salud, necesitas un seguro de vida, porque van a ser muy importantes si tú tienes una familia. Tú quieres poder cubrir y proteger a los seres queridos. Si ya eres joven, tal vez esta no sea tu prioridad, pero no quiero que descuides esta parte, quiero que la tengas aquí en la cabeza. Aquí es importante que tengas de 6 a 12 meses de tus gastos en una cuenta donde tú puedas como utilizar ese dinero en caso de cualquier eventualidad. Quiero que busques protegerte. Si hablamos del amor, tenemos 3 elementos: el amor de familia, el amor de pareja, el amor de amigos. Yo quiero que tú te enfoques en cultivar y poder trabajar esas relaciones que tienes. Quiero que le envíes un mensaje a alguien preguntándole cómo está. Llama a esas personas. Si los tienes en tu ciudad, invítalos a cenar. Tú vas a necesitar poder construir estos 3 elementos en tu vida, así tú seas la persona más introvertida que existe. Cuando hablamos de la felicidad, yo creo que son 3 elementos importantes. Primero tenemos los intangibles. En este grupo está metida la parte de música, artes, viajes. Quiero que aprendas a tocar un instrumento musical. Canta, pinta, dibuja. Te lo juro que es lo que sea. Mira, hay personas que empiezan a pintar cuando tienen 60 años y es un proceso que disfrutan muchísimo. La cosa es que tú nunca vas a saber qué es lo que te apasiona si tú no empiezas a intentar cosas diferentes a las que ya estás haciendo hoy. Segundo, estamos hablando del balance y la salud en este pilar. Yo creo que tú tienes que practicar y tienes que poder controlar ese balance, porque no quiero que tengas pensamientos o ideologías muy extremos. Trata de revisar si yo los tienes y quiero que empieces a probar o a tratar de probarte que tal vez estás equivocado. Si eres muy de derecha, empieza a estudiar la parte de la izquierda. Si te gusta mucho X, busca el Y. Quiero que busques la contraparte. Con respecto a la sabiduría, es que no seas víctima de los 25 prejuicios cognitivos y yo creo que hemos hablado bastante de eso a lo largo de este entrenamiento.
La tercera parte, la realización. Esto es poder conocerte a ti, las cosas que te hacen sentir bien, lo que te saca, pero una sonrisa genuina, eso que te da demasiada, pero demasiada alegría. Esto es parte clave de la felicidad. Tú tienes que poder trabajar por un objetivo que sea mucho más grande que tú, es lo que también te lo he comentado. En mi caso yo lo conseguí, es este proyecto de Motiva. En tu caso, no sé, tal vez sea ayudar a los perritos en la calle, tal vez sea ayudar a las personas que no tienen hogar. Pueden ser mil cosas aquí, lo que quiero es que lo consigas. Tienes que conocerte muy bien. Quiero que sepas que te acabo de entregar algo que en su momento fue una de las lecciones más valiosas que yo he podido recibir. Para mí estos dos elementos son la clave. Aquí está la respuesta para poder conseguir esa vida que tú quieres. Y la cosa es que hoy mismo tú puedes empezar a trabajar en cada uno de estos elementos. Imagínate que le dediques 5 minutos de cada día a cada uno de estos elementos. Es solamente 1 hora al día. Tú tienes 1 hora al día. Y claro, tal vez no es muy realista si hablamos de poder trabajar en estos dos elementos, pero ¿por qué no intentarlo? Dime qué te detiene. Todos tenemos 1 hora de nuestro tiempo. Y la cosa es que lo vamos a invertir en algo nuestro, lo vamos a invertir en nosotros, en nuestro camino. Te lo juro que mi vida cambió hace muchísimos años cuando empecé a entender este enfoque. Y de verdad espero que tú también puedas vivir en carne propia, que puedas entender este cambio porque no te puedo explicar con palabras los beneficios que te trae sentir que estás en el camino correcto, sentir que estás construyendo los 4 pilares. Llega la hora de la actividad del día, como sabes, panel de discusiones, papel y lápiz. Primera pregunta, quiero que me des un ejemplo de un objetivo que te planteaste a largo plazo, vamos a decir 5 o 10 años, en cualquiera de los 4 pilares y que lo pudiste cumplir en menos tiempo. ¿Qué fue? Quiero que seas un poco específico acá. Segunda pregunta, ¿qué es algo que puedes hacer el día de hoy para empezar a trabajar y construir estos dos elementos que hablamos? Algo que vas a empezar de forma impaciente, pero que te vas a comprometer y vas a ser una persona paciente en el proceso de aprendizaje y en el proceso de recibir ese resultado. ¿Qué va a ser? Pueden ser las sentadillas. Está relacionado con el dinero. Es aprender más. Dime qué actividades y quiero que me digas la hora a la que te vas a comprometer a hacerla desde hoy en adelante. Quiero que seas específico y quiero que seas específica. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por esta lección. Que nada ni nadie te detenga. Ay, perdón por el regaño, pero hacía falta.